Hola, bienvenidos a este tutorial de cómo revelar en RAW con Affinity Photo. Lo primero que vamos a hacer es buscar pues precisamente la foto a editar. En este caso lo hago mediante esta aplicación para la gestión de imágenes, en la que bueno, podréis ver un poquito cómo es esta aplicación, y si no la conocéis y os gusta os hablaré más adelante de ella. Así que en los comentarios podéis pedírmelo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es importar la imagen a Affinity Photo. Entonces comenzamos abriendo el programa. Una vez abierto nos vamos al símbolo más para importar una imagen. En este caso, como la tengo en el carrete fotográfico, lo haremos desde importar foto. Cada vez que importamos una imagen en RAW, en lo que es Affinity Photo se nos va a abrir la sección Personal Develop, en este caso para revelar RAW. Y las herramientas que nos vamos a encontrar en un primer momento, que la tenemos en uno de los laterales, son todas las referentes a la exposición, en este caso a lentes, aberraciones cromáticas y demás. En la siguiente pestaña los detalles más finos, la eliminación o añadir ruido también. En el siguiente pestaña las curvas y todo lo que sería el proceso a convertir en blanco y negro, que es el que podéis ver ahora, afectando a todos los colores y tonos. Y también la división de tonos. La división de tonos, pues para altas luces y sombras de un tono específico. El siguiente campo, que es el de la cámara, nos muestra los datos EXIF, aparte de las regiones de autofocus donde fue tomado la fotografía, el punto de enfoque, ¿no?, que utilizamos. Así como la geoposición, en el caso de que la hayamos activado o nuestra cámara lo permita. En la siguiente pestaña que vamos a tratar ahora, tendremos las capas. En RAW, en Affinity Photo, podremos revelar por capas o por una superposición de degradado, ¿no? Por ejemplo, para los cielos o zonas de tierra es muy interesante. Sí tenéis que tener en cuenta que el pincel y la goma de borrar de capas, a diferencia del enmascaramiento que tiene las otras opciones de Affinity Photo, es quizás un poco brusco, y yo diría que lo uséis lo menos posible, ya que por ejemplo en lo que es el pincel, cada vez que lo apliquemos notaremos toda la circunferencia del pincel, ya que este pincel no se puede configurar de ninguna manera. Entonces es útil sobre todo cuando queremos obtener un detalle desde el RAW en una zona específica de la imagen. Pero mi recomendación es que no abuséis mucho de él, a no ser que los programadores de Affinity afinen un poco este pincel en esta sección, solo en esta sección. Bueno, aquí veréis las herramientas que tenemos para el revelado de RAW, como puede ser la corrección de ojos rojos, eliminación de imperfecciones, la cual tampoco recomiendo. O sea, es mejor hacerlo en las fases siguientes que no sean las RAW. Pero bueno, ahí la tenéis por si queréis usarla. La herramienta de degradado, recorte, y la herramienta de balance de blanco. Muy útil sobre todo cuando no estamos afinando con el balance de blanco. Simplemente presionando en la zona de un gris medio de la imagen recuperaremos la temperatura de color de la imagen de forma automática, con lo cual es pues muy útil. Bueno, y ahora un poco después de haber recorrido estas herramientas que tenemos, vamos a lo que es el revelado en sí. En este caso, en la imagen, lo que vamos a hacer un poquito es tratar primero la exposición. Como es una gran superficie de hierba, esto tiende a veces a quemar un poco la fotografía o a tener menos detalle. Entonces, en mi caso, lo que voy a hacer es bajar un poco la exposición, de manera que al oscurecerlo obtendré un detalle mejor. Claro, esto al final puede que le quite un poco la viveza y el brillo a la imagen, pero como tenemos una serie de herramientas, lo que vamos a hacer es utilizarlas a nuestro favor. Entonces, si bajo un poco la exposición y el brillo de la imagen y quizás aumento un poco el contraste para que no se me oscurezcan demasiado algunos detalles, como por ejemplo puede ser el árbol, los troncos del árbol, la zona del fondo, lo que haré después es utilizar pues herramientas como sombras y resaltado, volviendo a dar detalle a la sombra, y un poquito también el contraste, jugar un poco, pero sobre todo jugaré con las sombras y el punto negro para recuperar el detalle que pierda, en este caso con los valores de exposición o con los valores de brillo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ajustar una exposición. El fin que persigo es sobre todo
oscurecer una zona que de forma natural debería de estar más oscura a nuestra vista, como son la arboleda. No soy muy partidario de estos HDRs que al final lo que hacen es dar una imagen un tanto irreal, aunque casi siempre suelo crear imágenes que no tienen nada que ver con lo que vemos. Pero el HDR nunca es una técnica que a mí nunca me ha llenado mucho. Entonces siempre intento buscar un equilibrio para no llegar a esa exageración de los tonos. Pero bueno, toda técnica está ahí para que uses la que más te gusta. En mi caso prescindo de ella. Lo que siguiente que voy a hacer, como os dije antes, vuelvo a recuperar detalle desde las sombras, con la herramienta sombras resaltado. Sombra resaltado es iluminaciones. O sea, cada vez que nosotros tenemos una zona muy quemada con iluminaciones, en este caso se llama resaltados en Affinity, podemos recuperar detalles de las altas luces o todo lo contrario, realzarlo de tal manera que quememos porque es lo que consideramos. Yo en mi caso sigo con la opción de usar sombras solo para recuperar un poco de detalle de las hojas del árbol y del tronco. El resto no me va a afectar demasiado. Así que aplicamos. Y lo mismo los resaltados para conseguir que el cielo no se me oscurezca tanto. He de decir que cuando tomé esta fotografía con un Olympus OMD E10 había bastante calima, polvo en suspensión en el aire. Con lo cual, pues tengo un cielo muy plano, bastante plano y poco atractivo. La intención es dejarlo blanco para después añadir, pues, alguna nube de estas en formato PNG o algo, pues para darle un poquito de interés. Sí, vamos a engañar con, con algún elemento no visual, pero creo que el resultado pues será más interesante. La idea es convertir esta fotografía a blanco y negro. Entonces, jugando un poquito con el contraste, lo que quiero es realzar toda esta hierba seca. Quiero que la hierba seca tenga textura, tenga volumen gracias al contraste y a la sombra, y un poco el fin es realzarla, para que cuando convirtamos la imagen a blanco y negro, destaque la hierba, sobre todo la textura, porque es una hierba muy texturizada como podemos ver. Entonces lo que he hecho básicamente es añadir ese contraste y esos tonos de negro para realzar sobre todo las zonas un poco de sombra de la hierba y así darle volumen. Como os fijáis, el cielo sigue siendo demasiado clarito. Y ahora, bueno, ahora estoy con la herramienta de... Un poco para que veáis la herramienta de balance de blanco. El balance de blanco, haciendo una pulsación larga en una parte de la imagen, como podréis ver, va a cambiar la temperatura. Se la hago en el cielo, pues la imagen coge un poco más de frialdad. Si lo hago, por ejemplo, en el tronco del árbol, la imagen se vuelve un poco más cálida, pero lo que nos interesa, por ejemplo, es una zona como esta Casa Blanca. Al pulsarla, tenemos básicamente la temperatura de color más aproximada. Después tenemos los deslizadores por si queremos un poquito afinar o aparte queremos calentar o enfriar la escena por algún motivo. Lo mismo la herramienta que estaría inmediatamente después, el tinte, pues si tenemos un matiz complementario en la imagen, el cual queremos eliminar, un matiz verdoso, un matiz magenta, simplemente con este deslizador podremos adecuarlo y conseguir un buen resultado. La herramienta antes y después pues nos va a facilitar mucho la existencia, ya que todo cambio lo podremos ver. Y de hecho la herramienta antes y después tiene varias posiciones. Una imagen dividida o la misma imagen duplicada, de manera que haciendo zoom sobre ella las veremos en pantalla sobre la marcha, la que ya está editada y la que no. El siguiente paso son las lentes. Las lentes pues es todo lo relativo a si tenemos una distorsión, pues la podremos recuperar. Si en las verticales han caído o en la horizontal, pues lo mismo. También podremos aquí con estas herramientas recuperarla. Podremos aumentar la escala de la fotografía y demás. Tenemos la corrección de aberraciones cromáticas. Si la lente es de muy mala calidad, es posible que en los contornos de las zonas contrastadas, por ejemplo, la montaña junto con el cielo, nos puede salir una imagen de un color determinado, ya puede ser magenta, color verde. Esa imagen es una aberración cromática de los objetivos por la tecnología de los sensores, de los píxeles.
Entonces en las zonas de contraste de ese cambio de transición pueden aparecer o unos halos o esta aberración cromática. Normalmente con estas herramientas podremos un poco corregirlas. Lo mismo, si nuestro objetivo tiene una calidad más o menos aceptable, nos puede salir una viñeta. Con la herramienta quitar viñeta, pues lo que vamos a hacer precisamente es disminuir la cantidad de viñetas en el corte que tenemos. Es una herramienta útil sobre todo para esos objetivos que no son de gran calidad y tienden a oscurecer un poco los bordes, ¿no? Lo mismo la viñeta post recorte es, pues, como su nombre indica, si hemos hecho un recorte de la imagen o algo y tenemos también un problema de viñeteado, pues lo podremos solucionar de esta manera. Los detalles. Los detalles, pues en este caso el perfeccionamiento de detalles lo que nos va a dar es, al igual que el deslizador claridad, nos va a aumentar la cantidad de detalles finos, de manera que podamos observar bien y realzar ciertos elementos de la imagen. Los siguientes controles, reducción de ruido o añadir ruido, pues como su nombre indica, si hemos tenido un ISO muy alto, una exposición muy larga en la cual nos aparece ruido, la verdad que el reductor de ruido en RAW se va a comportar muy bien y al reducir el ruido no nos va a eliminar demasiado lo que es el detalle fino. O sea que vamos a conservar todavía una imagen nítida, por decirlo de alguna manera, y con un resultado bastante bueno. La verdad que es una herramienta que han pulido mucho. Y al añadir ruido, pues lo mismo. Si queremos añadir ruido para conseguir un tipo de textura, texturizar la imagen, pues lo podremos hacer. Y podremos darle un desenfoque gaussiano en monocrono o añadir ruido de color, con lo cual pues se verán por los diferentes puntos verdes y rojos también en la imagen, ¿no? Esto es útil sobre todo, como os digo, para por si necesitamos texturizar. La siguiente pestaña son los tonos. En un primer momento encontraremos las curvas, las cuales hay que tener en cuenta una cosa. En el modo RAW, las curvas solo pueden afectar a todos los canales a la vez. No puede independientemente trabajar con el canal rojo, verde y demás. No. La curva en RAW afecta a todos los canales. Y los siguientes campos deslizadores, como vemos aquí los colores, magenta, amarillo, solamente van a afectar al blanco y negro. Es la conversión a blanco y negro. Al disponer de todos los canales podremos conseguir una conversión realmente muy buena en blanco y negro. El siguiente campo son la división de tonos, pues por si queremos que las altas luces tengan un tono y las sombras otra. Hacer imágenes a dúo tono y realzarlas de esta manera. Como os dije, en este caso la fotografía esta en particular la vamos a hacer en blanco y negro. Esta foto está dominada sobre todo por tonos muy cálidos. No tenemos azules, no tenemos cianes, porque realmente no había un cielo por culpa de esa calima, de ese polvo en suspensión. Así que básicamente los deslizadores que trataremos serán el rojo, el amarillo y el verde. Y el verde básicamente para oscurecer un poco zonas del fondo. Así que como lo que me interesa es el primer término, al cual que es la hierba, al cual antes le di bastante contraste con la intención de que ahora en blanco y negro realce bastante. Y la otra intención es aclararla, dejar que ciertas zonas de luz se vean mucho más. Entonces actuaremos dando mucho amarillo para precisamente aclarar y jugar un poco también con el control deslizador rojo. Ya después, cuando terminemos el revelado RAW, podremos perfeccionar la imagen eh, mediante las capas superpuestas, ya sean de tonos, curvas, brillo y contraste, que nos encontraremos en la pantalla principal de Affinity y que la verdad que es exquisita para terminar nuestras imágenes. En este caso, como veis, estoy jugando un poco con los deslizadores de curva. Tenemos la clásica S, en una dirección pues esa S invertida nos dará una imagen con muy poco contraste y con una S normal daremos contraste, ¿no? Subiremos las altas luces, haciéndolas muy contrastadas y las sombras. Lo acerco mucho a la línea central porque no quiero que la imagen coja demasiado contraste tampoco. O sea, cuando a veces contrastamos demasiado una imagen sabemos que perdemos gran parte de la información en ciertas zonas y no es el interés, aunque tampoco quiero que esta imagen sea muy plana. También tenemos superposiciones en RAW. Por ejemplo, la superposición de degradado, que será muy útil para tratar el cielo. En este caso lo que quiero es
aclarar el cielo. Y como hacerlo con pincel por culpa del árbol que es muy detallado y el cual en RAW no puedo seleccionar, ya que en RAW no tenemos herramientas de selección. Sí las tenemos en los siguientes revelados, de manera que podemos hacer selección hasta del detalle fino de las hojas, pero en este modo no lo tengo. Entonces lo que voy a utilizar es un simple degradado, haciendo que el cielo contenga una mayor cantidad de luz, nada más, para intentar destacar después todo lo que es la copa del árbol del mismo cielo, ¿no? Y ya más adelante pues lo trataré. De hecho la idea era poner un par de nubes en formato PNG, en formato Photoshop, ya que este programa, la gran virtud es que tenemos un mini Photoshop o un Photoshop casi con todas sus opciones en nuestro iPad y sin que nos limiten nada. Así que podemos trabajar también con archivos de formato PSD y abrirlos perfectamente en nuestro Affinity Photo. También tengo que decir que, como sabéis, si utilizáis Affinity, desde el iPad 2i es compatible con este programa. Pero sí es cierto que es recomendable algún iPad de los de última generación para no tener ningún problema, sobre todo cuando vamos añadiendo capas y demás, en el cual se nos ralentice nuestro dispositivo. Yo, por ejemplo, lo edito desde el iPad Pro 12,9 de segunda generación y tengo que decir que adiós ordenadores y adiós portátiles y adiós todo esto es una maravilla. O sea, el poder moverse, el poder tener esta autonomía y esta comodidad para mí es imbatible, ¿no? Bueno, aquí añadimos una nube en formato PNG. Vamos a añadir en esta parte del cielo tan desnudo. Y quizás voy a añadir otra nube más por el otro lado, pero un poquito más pequeña. Una de las cosas que tenemos, todo esto lo tengo en el programa Documents, voy guardando aquí pues mis nubes, es que no todos los formatos de archivos son visibles. Con lo cual, pues oye, es un poco, si no tienes ordenado, no sabes bien el archivo, al no poder visualizarlo, es un poquito un follón a la hora de añadir elementos. Pero si ya lo conoces, perfecto. Como os dije, vamos a añadir una nube bastante pequeña. Y ahora vamos a hacer un pequeño revelado para dar detalle a esta nube grande. Pero ¿qué sucede? La intento revelar y no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque lo primero que tengo que hacer es convertirla al mapeado de píxeles que utiliza Affinity Photo. Y en este caso voy a tener que rasterizar la imagen. Como veis, me he ido a los 3 puntos. Dentro de los 3 puntos tengo la opción rasterizar y he rasterizado la imagen y ahora la tengo en píxel. Con lo cual ya puedo editarla desde el revelador de Affinity Photo. Como es una imagen en PNG, como veréis, al darle exposición o no, los resultados van a ser un tanto extraños. Y esto es culpa del formato de archivo. Entonces, básicamente lo que voy a darle es un poquito más de contraste y sobre todo claridad. Perfilar lo que es el borde de la nube para que destaque bastante en este cielo. Y de esta manera, pues, darle un toque de interés quizás a la fotografía en sí. Así que vamos viendo cómo obtenemos los resultados de la nube. Y como no todos los deslizadores nos van a funcionar con algunos tipos de archivos como este que hemos convertido el PNG y donde no hay tonos medios básicamente. Bueno, ya tenemos la imagen revelada. Y una vez la imagen está revelada, tenéis que pulsar en la mano en el formato RAW para que podáis confirmar el revelado. Si no, saldréis de ella y habréis perdido todos los ajustes. Esto es muy importante. Una vez la tenemos en el revelador normal de Affinity, como veis en el triángulo con lo que es el icono de Affinity, pasaremos a lo que son los ajustes por capa. Y en los ajustes por capa, pues el primero que voy a utilizar va a ser el brillo contraste y en segundo lugar las curvas, para un realzar más. Antes eliminé mucho contraste en el revelado RAW porque la idea es añadirlo ahora, añadirlo en superposición de capas. Entonces necesitaba una imagen un poquito más plana, la cual le voy a sacar el partido ahora. Tenéis cosas como por ejemplo el filtro de lente, que podéis utilizar pues para hacer virados de las imágenes en blanco y negro, virado al sepia, al tipo o a cualquier otro formato que os guste. Y otro de las herramientas quizás importantes son los niveles, sobre todo en las imágenes en blanco y negro.
aportar un poco más de negro o de blancos a la imagen para darle ese toque final, como veis, de quizás una luz muy... no sabía cómo explicarlo ahora. Y por último, pues exportarlo. Dentro de la exportación, pues en este caso lo haré a formatos JPG. Lo compartiré dándole la esquinita para que vaya directamente al carrete fotográfico. Y una vez tengo las dos imágenes, vamos a la comparativa, a poder verlos. Como os dije, este programa que utilizo para gestionar toda mi biblioteca de imágenes es una maravilla y si os gusta os hablaré de él más detenidamente, porque la verdad que no se queda corto en opciones. O de cómo usar el flujo de trabajo fotográfico en iPad. O sea, cómo decirle adiós a tu ordenador, por fin, y darte de lleno a esto. Bueno, si os ha gustado el vídeo y queréis seguir teniendo más vídeos, de hecho me he animado porque se han ido suscribiendo personas y algunos comentarios a mi vida anterior pues me han animado a hacer este siguiente vídeo. Así que si queréis que siga haciendo vídeo, pues me gustaría que lo pusierais en los comentarios, ya que esto es lo que nos da a veces ganas y ánimo para hacer algo. Y muchas gracias por haberlo seguido.